Este informe será presentado por los expertos que integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristain, con un análisis y causas posibles de los ataques. El grupo de expertos independientes, nombrado por la Comisión Interamericana, quiere también recoger y señalar que el informe que ha elaborado y que estará a disposición de todos después de nuestra presentación, tiene también un fuerte enfoque en las víctimas. No solo hablamos de los hechos, no solo hablamos de los responsables, no solo hablamos de las condiciones de la investigación, sino también tratamos de rescatar la experiencia de los familiares y de las víctimas. Quiero comenzar con una frase que está incluida en ese informe y que muestra la situación y la experiencia de los familiares casi 12 meses después de los hechos. Entrevistamos a todos los familiares de las personas ejecutadas, asesinadas, de los normalistas desaparecidos, de los normalistas heridos también. Yo lo que le puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga fuerza y que tenga esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Le agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado si mi hermano regresa con vida. Si mi hermano perdió la vida, igualmente agradeceré a toda la gente. Debo ser positivo mientras no haya pruebas, y aquí debo estar con los padres y luchar y encontrarlos. Esta experiencia de las víctimas es fundamental en el informe, y van a poder encontrar muchos testimonios de los familiares, muchas experiencias, porque creemos que son las voces que deben escucharse. Para entender lo que significa la desaparición forzada, no solamente hay que ir a los textos legales y a las condiciones de la investigación, hay que escuchar lo que sucede en la colación, en la experiencia de las víctimas, en las familias afectadas. El dolor de la desaparición forzada, las consecuencias de esa pérdida incierta, ambigua, muy difícil de asimilar, muy difícil de manejar, y también el quiebre de la confianza que supuso, en este caso, por que los autores materiales de los hechos tuvieron que ver con policía municipal, es decir, agentes del Estado, y eso genera obviamente un quiebre de la confianza por parte de las familias. También el informe señala cuáles han sido las consecuencias de cómo se ha manejado la situación con los familiares, la información del caso, etcétera, advirtiendo la importancia que tiene la prevención de lo que llamamos la victimización secundaria, es decir, las formas en cómo las víctimas son muchas veces nuevamente golpeadas después de los hechos, no solamente por el impacto de la desaparición, sino también por las respuestas que se tienen frente al propio fenómeno de la desaparición. Y consideramos que escuchar esa experiencia, dejarse tocar por esa experiencia, es un elemento clave para cualquiera que trate de trabajar con los familiares o para cualquiera que quiera llevar a cabo un trabajo de derechos humanos. Les animamos entonces a poder escuchar y a poder leer también esa parte del informe. Me voy a concentrar en hacer una síntesis de las informaciones que ustedes ya tienen para tratar de señalar la importancia de algunos de esos detalles, ¿no? Digo, son cosas que ya se han explicado, pero voy a hacer una síntesis de las cosas que son más relevantes para el caso, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la masividad del ataque. Estamos hablando de un ataque masivo que produce 180 víctimas directas, la mayor parte son jóvenes, muchos son menores de edad. Entre ellas hay 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, 43 normalistas que fueron desaparecidos, detenidos y desaparecidos forzosamente. Al menos hay 700 familiares directos de estas víctimas que también han sufrido las consecuencias de la pérdida, del impacto, del impacto del dolor, del miedo, también del trato recibido en todos estos meses, y creemos que eso es importante documentar. Un segundo aspecto es el nivel de agresión sufrida. Estamos hablando, como ustedes han visto, de un escenario complejo, ¿no? Y un nivel de ataque o de agresión indiscriminada a un número muy alto de personas y en un aumento de la agresión. Si se fijan en la explicación que hemos visto antes, los hechos empiezan con disparos que los mismos normalistas nos señalaron que fueron al aire antes de llegar al Zócalo, que progresivamente se convirtieron en disparos directos, disparos contra los buses, disparos contra personas que salen corriendo, con personas que están huyendo, con personas que están en una rueda de prensa, el bus de los avispones que es confundido con uno de los buses de los normalistas y que es agredido de una forma brutal. Estamos hablando de una dimensión increscente de la agresión.
de un ataque que todos nos vimos como desproporcionado y sin sentido, ¿no? Una de las cosas que tiene que ver con nuestro trabajo y que mucha gente nos preguntó y que nosotros mismos nos preguntamos al llegar: ¿cómo es posible esto? ¿No? ¿Por qué esto? ¿No? ¿Cuál es la explicación de una agresión de este tipo? Como ya se señaló, los normalistas no iban armados, no boicotearon ningún acto político y no atacaron a la población, solamente por señalar cosas que están incluidas en algunas de las declaraciones de inculpados. Y también queremos señalar que todavía existe un enorme miedo para investigar este caso. También para nosotros ha sido difícil porque existe un enorme miedo en la zona, en la región, y los numerosos testigos nos han hablado a veces de forma muy cuidadosa, muy privada, y tras sucesivos contactos para generar la confianza que hiciera posible romper el silencio que genera el terror. Tenemos escenarios múltiples también en este caso. Ya ustedes los han escuchado antes, no quiero contarles todos otra vez, pero son al menos 9 escenarios en los cuales se dan ataques directos con uso de armas de fuego. La calle Galeana a la salida, la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, el herido grave Aldo, el Palacio de Justicia, el puente, el Chipote, salida de Chilpancingo hacia Iguala, bajo el puente enfrente del Palacio de Justicia. Ese mismo lugar, por un bus, el otro bus Estrella Roja que se señaló, que también llegó a ese espacio, pero no llegó hasta debajo del puente, sino se quedó 100 metros antes, también fue agredido. El crucero de Santa Teresa, el mismo lugar tuvo un segundo ataque en el crucero de Santa Teresa, momentos después del ataque a los avispones, contra un taxi y un camión especialmente. En la carretera del Periférico Iguala, en que un grupo de 14 normalistas fueron perseguidos mientras subían, fueron disparados cuando se refugiaban en esa colonia el 24 de febrero. La calle Juan N. Álvarez, de nuevo a las 12:30 de la noche, en la que nuevamente durante la rueda de prensa los normalistas son agredidos con armas de fuego y son asesinadas esos 2 normalistas, y un tercero huye y aparece asesinado y previamente torturado brutalmente Julio César Mondragón después. Todo eso muestra el escenario complejo de los hechos de la acción y los diferentes escenarios. También hay un aspecto central que es el tiempo en el que se desarrolla la acción. No estamos hablando de un momento puntual, de un ataque en el momento, estamos hablando de numerosos ataques en un tiempo de al menos 3 horas. Desde que se da el primer ataque directo contra la vida de las personas y se produce el primer herido grave, Aldo Gutiérrez, hasta el ataque a la calle Juan N. Álvarez a las 12:30 de la noche, pasan cerca de 3 horas. Y si contamos el tiempo en el que aparece después el cuerpo de Julio César Mondragón, probablemente asesinado entre la 1 y las 2 de la mañana, después de esos hechos, todavía el tiempo es mayor de la acción. Como ya se señaló, existían en ese momento en Iguala formas de coordinar la información. Es decir, las distintas autoridades tenían este sistema, el sistema que nosotros venimos a conocer aquí, desconocíamos, el sistema del C4, que muestra cómo hay una coordinación para emergencias, un número de teléfono que uno puede llamar para decir: están pasando determinados hechos, por favor venga la policía, una ambulancia, etcétera. Como ya han visto, leímos bien con mucho detalle todos esos registros, y eso muestra que ese C4 en el cual participan las distintas fuerzas de seguridad, policía municipal, estatal, federal y el ejército, estuvo operando esa noche y las comunicaciones eran escuchadas por esas diferentes fuerzas. Ahí está el relato que se puede señalar en los registros del C4. Y como ya se señaló también ahí antes, hay momentos en los cuales no aparece información que creemos que necesita una mayor investigación. Otro punto añadido tiene que ver con la presencia de agentes del Estado en diferentes escenarios esa noche. Si sintetizamos cosas que ya se han dicho, hay un escenario de vigilancia. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Chinapa. No había confusión sobre la identidad de quiénes eran y qué estaban haciendo en ese momento. Hay una presencia en el momento de los ataques. Eso está documentado, no es que nosotros lo hayamos documentado, es una documentación que está en el propio expediente, información que había sido recogida por la propia PGR o la PGJ en su momento, que señala que hay, además de los agresores directos, que fueron la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, hubo agentes que observaron lo que pasaba en diferentes momentos, a veces un tiempo corto, a veces un tiempo largo, en esa noche y en diferentes escenarios. Hubo una presencia entonces durante los hechos de agentes del Ejército, de la Policía Federal y Ministerial,
y esa presencia está registrada en documentos en el expediente. Nosotros lo hemos revisado. Y también hay una presencia después, especialmente de miembros del ejército, de varias patrullas del ejército, que ya fuera en el escenario de los Avispones, ya fuera en el escenario de la calle Juan N. Álvarez, ya fuera en el escenario del Hospital Cristina, llegaron después y hicieron tareas de resguardo, vigilancia, investigación. Hay una visita de la patrulla del ejército después de la detención de los normalistas y la detención de los normalistas. Hay una visita de una patrulla del ejército a la comisaría de Barandilla. Está registrada en la información, en los testimonios dados por los miembros del Batallón 27 y en los registros. Es precisamente por eso que nosotros, el grupo, como saben ustedes, hemos hecho sucesivas peticiones de poder entrevistar de forma directa a los miembros del Batallón 27. Bueno, ahí van a poder encontrar, y estas son algunas de las razones por las que queríamos contrastar estas informaciones y poder tener la versión más directa de los hechos. Como ya se señaló, tenemos algunas evidencias de que no solamente por el modo de coordinación de la acción, ¿no?, el nivel de actores, de agresores en ese tiempo, los diferentes escenarios, muestran que hay un nivel de coordinación. Eso no se puede hacer sin una coordinación de la acción, y también les compartimos el testimonio de un testigo clave que señala cómo fue llevado a un lugar en el que alguien impartía las órdenes en una casa en el centro de Iguala. También creemos que estos elementos tienen que ser investigados y que forman parte de las nuevas hipótesis que habría que poner en marcha en la investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos de los ataques? Una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué estos ataques? Hay una cosa objetiva, ¿no? El elemento objetivo es que los ataques muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir a los buses de Iguala. Fue el primer ataque a los Costa Line y a los Estrella de Oro. Cuando ya habían salido de Iguala, fue detenerlos donde habían salido, en el Palacio de Justicia, cuando ya habían salido. Y cuando parecía que salían huyendo, en el caso del bus Castro Tours de los Avispones, acabar con cualquier posibilidad de huida. Ese parece ser el patrón de actuación de los perpetradores esa noche, ¿no?, por el carácter, digamos, el análisis objetivo del modo de la acción. El nivel de violencia en ascenso muestra que hay un nivel de violencia en ascenso, digamos, desde los primeros ataques, lo he señalado antes, hasta el asesinato con torturas de Julio César Mondragón, hay el ataque a los Avispones. Dentro de las posibles motivaciones de esos ataques, el grupo constató desde el principio una contradicción muy evidente. Cuando entrevistamos a los normalistas nos hablaron de esos 5 buses. Ustedes han visto 2 Estrella de Oro, 2 Costa Line y un bus Estrella Roja. Preguntamos, investigamos, miramos en el expediente, la primera consignación que se hizo en la PGJ, existían 5 buses, pero se decía que uno de esos buses había sido destruido por los normalistas a la salida de la estación de buses y que no había seguido su camino. Sin embargo, cuando entrevistamos a los normalistas nos contaron que ellos habían ido en ese bus. Entrevistamos a muchos de los normalistas que fueron en ese bus. Y esto era una contradicción. En el expediente falta un bus, y nosotros tenemos el testimonio de los jóvenes que hablan de que había otro bus, que ese bus salió por la parte de atrás de la central y que ese bus llegó hasta el escenario del Palacio de Justicia poco antes de donde quedó el bus Estrella de Oro, 31, y que esos muchachos, como ya he señalado antes Claudia, fueron bajados, salieron huyendo y fueron perseguidos durante varias horas esa noche. Pedimos entonces a la PGR que se buscaran si había evidencias de vídeo de la central de buses. Fue entonces cuando pudimos recuperar este vídeo, que no estaba en el expediente, sobre la grabación que existía todavía en ese tiempo, no se había destruido, y esa grabación mostraba cómo la versión de los estudiantes sobre la existencia del quinto bus era cierta y mostraba los detalles que tenía ese bus. Con todo eso, nosotros pedimos a la PGR que hiciera una investigación de ese bus y que hiciera una investigación, que buscara al chofer, que se hiciera una investigación con la empresa, etcétera, para que poder evaluar esa historia, tener más certeza de esa historia. Cuando se tomó testimonio del testigo clave de estos hechos, el testimonio era un testimonio totalmente diferente, contaba una versión totalmente distinta a la versión que nos dieron los normalistas, totalmente contradictoria.
Pedimos una ampliación, si era posible tener un nuevo contacto con una ampliación de esa declaración, y nos encontramos con la misma versión, la confirmación de esa versión que no tenía nada que ver con la versión dada por los normalistas, de que ese bus había salido de la ciudad, había llegado hasta el escenario del Palacio de Justicia, los normalistas habían huido, etc., ¿no? La versión siguió siendo que ese bus no había salido de Iguala, que ese bus se había quedado en la calle Altamirano, justo la calle de la salida de atrás de la central de buses, porque el bus aparentemente funcionaba mal y los normalistas se habrían bajado del bus y habían ido a la central a tomar otros buses. Cosa que no sucedió, no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia de ello, ningún registro de ello. Sin embargo, la revisión del expediente, la última revisión de los últimos tomos que pudimos hacer los últimos días, encontramos un manuscrito, un testimonio que señala y que refuerza la versión dada por los estudiantes. Pero ese testimonio no lo pudimos tener hasta última hora, pero es un testimonio manuscrito, documento que está en el propio expediente de la PGR y que refuerza y que coincide con la versión dada por los normalistas sobre que ese bus sí salió de Iguala y sí llegó hacia ese escenario y que ese bus habría sido detenido por una patrulla de la Policía Federal. Cosa que nos habían contado los normalistas y que nosotros dudamos de esa información, aunque pedimos muchos detalles sobre eso, y que esta declaración señala también. Y consideramos que son elementos importantes a tener en cuenta. Cuando hicimos la inspección de los buses, fuimos parte de nuestro equipo a hacer la inspección de bus, el bus no parecía coincidir con el bus que ustedes ven ahí. Cuando nosotros vimos ese bus y cuando fuimos a ver el bus que se nos presentó, el bus Estrella de Oro, que habría salido esa noche, había elementos que no coincidían. Como había elementos que a nuestra vista no coincidían, pedimos un peritaje de un experto en análisis de vídeo y fotografía. El vídeo no tiene muy buena calidad, por eso el análisis no es del todo concluyente, no se le puede ver la matrícula, no se le pueden ver detalles que son significativos, pero digamos a simple vista en esa comparación que puede ver en las fotografías, pues el peritaje señala que hay diferencias en la parte de delante del bus, que hay diferencias en el tipo de tapicería que llevan los asientos, que hay diferencias en las pegatinas que tiene el cristal donde va el conductor y donde se ponen, digamos, esos certificados de seguros, etcétera, que habitualmente tienen los buses. Todo ello nos llevó a pensar que este bus tiene algo que ver, o puede tener algo que ver con los hechos, ¿no? Porque es un bus que no aparecía en el expediente, que la versión era que había salido y se había destruido, que después la versión del chofer proporcionada en una versión que no coincidía para nada con la dada por los estudiantes por 2 veces, que después apareció un documento que sí reforzaba la posición de los estudiantes y que todo eso no había sido considerado en la investigación. Obviamente hablamos con la PGR y le sugerimos que haya una investigación sobre esto, sobre las condiciones de este bus, porque pensamos que este bus puede tener que ver con los motivos del ataque a los normalistas o de la tremenda agresión sufrida esa noche. Aquí no tenemos conclusiones sobre esto, solo tenemos las evidencias que les estamos contando, pero que son importantes a considerar y que deben ser evaluadas obviamente en una futura investigación. No tenemos una conclusión que digamos esto es así, pero sí les ponemos en su conocimiento las evidencias de lo que no existía, de lo que fue totalmente contradictorio, de lo que siguió siendo contradictorio cuando hicimos la inspección. Y revisamos algunos ejemplos de documentación existente en Estados Unidos sobre el narcotráfico en Iguala. Y existen algunos procesos judiciales, algunos documentos de affidavit sobre casos en los que, por narcotráfico llevados a cabo en Estados Unidos entre la ciudad de Iguala y la ciudad de Chicago. Todo esto que se ha descrito, pero en el país por parte de diferentes investigadores, también hay una investigación propia en el ámbito fiscal en Estados Unidos. En esa investigación fiscal se habla de un bus, otro bus, ¿no? Y se habla de las características de ese bus y cómo ese bus habría sido modificado para transporte de narcóticos. Y eso es parte de otro caso, ¿no? No es un caso que tiene que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. El grupo piensa que hay que analizar si esta es una hipótesis viable, que hay que llegar al fondo de la cuestión sobre la relación de este quinto bus con la posible motivación del ataque a los normalistas. Obviamente los normalistas se llevaron
los buses, como ustedes han podido ver ahí, de forma totalmente circunstancial y en función de los buses que se podían llevar y en los que había choferes para poder llevarse los buses, y no una acción premeditada de llevarse ese bus, desde luego, para nada. Todo eso debe ser investigado, según el nuestro grupo. Otro factor clave, y voy terminando, tiene que ver con la no protección de los normalistas en los ataques. Decía, les he contado presencia de diferentes agentes del Estado y no encontramos que hubiera acciones de protección. No puede discutir si puede hacer cosas frente a las acciones que está sucediendo en la Policía Municipal, pero lo que estaba pasando eran evidentemente agresiones que superaban cualquier neutralización de las personas, y tenían que ver con disparos de armas de fuego, ataques a la vida, atentados contra la vida, etc. También hubo un retardo en la atención a las víctimas, obviamente por las condiciones de violencia vividas en esa noche, pues casi las ambulancias tenían mucho terror y miedo a salir. Eso retardó mucho la atención a las víctimas. La falta de diligencia en el traslado de los enfermos, de una respuesta efectiva, pues probablemente hizo también que la gravedad de las lesiones llevara a los enfermos en una condición más al límite, y probablemente pues también pudo tener que ver en las consecuencias negativas, en la gravedad de las heridas para otros heridos, ¿no? Por un ejemplo, Edgar el normalista estuvo cerca de hora y media en la clínica sin ser atendido, ¿no? Y la gravedad muy importante de las lesiones. Otro punto importante para nosotros tiene que ver con la decisión de la desaparición forzada, ¿no? Uno piensa, pensando en dar una explicación por qué estamos hablando de un nivel de agresión tan brutal, tan indiscriminado, en ascenso, con esas características, ¿por qué una desaparición forzada, ¿no? Y después explicaremos algunas cosas del contexto en el que se da este caso, pero probablemente para nosotros, ¿no? El modus operandi del caso muestra que ese ataque masivo, indiscriminado, con autores que no ocultan su identidad. No hay ningún ocultamiento de la identidad inicialmente. Se sabe que es policía municipal, aunque algunos van con capucha y luego se la quitan. Ese ataque muestra la impunidad con la que se movían los autores, ¿no? Y la falta de mecanismos de control de una acción tan violenta contra la población, y el nivel de terror ejercido y el control territorial que tenían la policía municipal con distintas autoridades que tenían el control del espacio y del territorio junto con el crimen organizado. Por otra parte, lo que vemos es que hay una desconexión en esta historia, en la historia que nosotros hemos conocido, en la versión de la historia. Hay una desconexión entre dos momentos clave: el momento de la agresión a los normalistas, todo lo que les estamos contando, y después, en el segundo momento, vamos a decir, el momento de qué pasó, cuáles son las versiones de lo que sucedió después. ¿Qué pasó con estos normalistas? ¿A dónde fueron llevados? ¿Si fueron asesinados o no? ¿Dónde serían? Todas esas cosas que ustedes conocen. Ahí hay una desconexión de estas historias. Para nosotros estas dos historias forman parte del mismo acción. No son dos cosas diferentes, ¿no? Y la responsabilidad de los autores que llevan a cabo la desaparición forzada, que llevan a cabo la detención al principio, está también en la desaparición posterior de las personas, independientemente de cuál haya sido el mecanismo final que haya llevado a tomar decisiones sobre el destino o la situación de los desaparecidos. Y no hay que desvincular estas dos cosas, forman parte del mismo acción, no son dos acciones diferentes. Como se ha señalado, la decisión sobre el destino de los normalistas no parece haberse tomado inmediatamente en un operativo tan complicado, con 43 jóvenes detenidos, sino que probablemente, desde nuestro punto de vista, necesita una evaluación y necesita una toma de decisiones que no se da en un corto tiempo para ver qué adapto y sobre la situación de los hechos. Y, como ustedes saben, y como hemos presentado ya, pedimos un peritaje específico sobre esto que muestra, fehacientemente para nosotros desde el punto de vista científico, que hay enormes contradicciones entre, por una parte, el peritaje y las versiones dadas por los inculpados. El grupo considera que no hay evidencia que apunte a la hipótesis general en base a los testimonios de que esos 43 cuerpos fueron quemados allá. No decimos que otras cosas no se hayan podido dar, pero sí decimos que ese evento así, tal y como ha sido descrito, no pasó, y que toda evidencia recolectada por peritos de la PGR o peritos del equipo argentino de antropología forense, que también practicaron sus diligencias, muestran que en el basurero se han dado fuegos más bien de pequeñas dimensiones y de temporalidad indefinida. No hay posibilidad de saber ahora exactamente de qué tiempo estamos hablando,
y que la evidencia recolectada de vegetación, condiciones del basurero, evidencia del fuego, etcétera, muestra que el mínimo incendio necesario para la quemación de los 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula, no se pudo hacerse ya. Tras comprobar esas evidencias, el grupo está convencido de que ese evento no ocurrió en el basurero de Cocula en esas condiciones. Por último, ¿qué significa esto? Significa para nosotros no una valoración solamente crítica de las cosas o no una valoración de las investigaciones, etc. Significa sobre todo una propuesta. Lo que el grupo quiere transmitir es un mensaje positivo y es un mensaje de transformación. Para el grupo todas estas circunstancias muestran los déficits de la investigación como las tareas que quedan pendientes, y en esas tareas que quedan pendientes para que pueda haber justicia para los familiares y que no solamente los familiares, también todo México espera, incluyendo una investigación de las diferentes responsabilidades, un esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos que todavía es incierto, como hemos señalado en nuestro informe. También el informe señala las tareas que quedan por delante y los caminos en los que se debería reorientar, a juicio del grupo, tanto la búsqueda de los desaparecidos como la investigación de los hechos y las responsabilidades y la atención a las víctimas y sus familiares, en la que hemos tratado de aportar también avances que sean significativos y que ojalá puedan consolidarse en el futuro. Sin embargo, el grupo interdisciplinar de expertos independientes considera que debe darse un replanteamiento general de la investigación en función de los resultados que nuestro informe proporciona. El grupo tiene la esperanza de que esta investigación contribuya a la defensa de los derechos humanos en México y a un México libre de violencia y de hechos atroces como los sucedidos en este caso.